cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Gracias a Dios, una vez más podemos reencontrarnos a través de este medio y nos estamos reencontrando con buenas noticias. A partir de hoy vamos a tener nuestras reuniones dominicales a la hora 10 en forma presencial en el templo y eso es una alegría porque podemos volver a nuestro ámbito natural los hijos de Dios. Entonces a partir de hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos todos los domingos a la hora 10 en el templo y los miércoles a la hora 20 también encontrarnos en el templo para la reunión de oración en forma presencial. Que el Señor nos siga bendiciendo, que siga bendiciendo la iglesia y que siga bendiciendo también a nuestro país, que esta pandemia vaya debilitándose, vaya terminando para poder volver a nuestra vida normal. El domingo pasado vimos la experiencia de un hombre que huyó de Dios. Literalmente huyó de Dios. Dios le había dicho que fuera a Nínive, le dijo, lleva mi mensaje a esa gran ciudad, una ciudad que quedaba al este de Israel, y Jonás compró un pasaje y subió a un barco que iba al oeste. Fue a la región de Tarsis, dice la Biblia, o mejor dicho, quiso ir a la región de Tarsis. Era el lugar
más occidental que se conocía en aquella época. Vimos que Jonás hizo esto para huir de la presencia de Dios. Dice en Jonás capítulo 1, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué Jonás quería irse lejos de la presencia de Dios? Bueno, porque no quería obedecer a Dios. No quería hacer lo que Dios le había mostrado que debía hacer. No quería hacer lo que Dios le había dicho que era necesario que él hiciera. Vimos que algunas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos muestra algo que debemos hacer, algo que debemos hacer para cumplir su voluntad, o nos muestra algo que debemos dejar de hacer. Y nosotros no queremos obedecer a Dios. Y una de las cosas que sucede cuando no queremos obedecer a Dios es huir de Dios. Y la manera que tenemos de huir de Dios es dejar de participar en las actividades de la iglesia. Empezamos a faltar a ciertas actividades, empezamos a desconectarnos de todo lo que tiene que ver con nuestro ámbito cristiano. Cada vez participamos menos de los cultos. Y cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿qué te pasó el domingo que no estuviste en el culto? La respuesta es con excusas. Bueno, me quedé dormido, estaba muy cansado y por eso no fui, tenía que hacer otras cosas. Y el que lo escucha se da cuenta que son simplemente excusas que no tienen mayor peso para haber faltado a la casa de Dios. Todos nos damos cuenta que son excusas lo que le está pasando a esa persona. Es que esa persona está huyendo de la presencia de Dios. De la misma manera que Jonás huía de la presencia de Dios, esa persona también está huyendo de la presencia de Dios. Y cuando alguien nos quiere ayudar y nos pide para hablar y para conversar, para ver qué nos está pasando, también tratamos de esquivar a esa persona y tratamos de esquivar las conversaciones, porque sabemos que no nos van a hablar de Dios y sabemos que nos van a decir cosas que quizás no queremos escuchar en ese momento. Y no es que estemos huyendo de esa persona que quizás nos quiere ayudar y que quiere ayudarnos a resolver la situación. Lo que estamos haciendo es huyendo de lo que nos va a decir esa persona. Estamos huyendo de la palabra de Dios a través de esa persona que quiere hablar con nosotros. Miren, hay gente que toda su vida está huyendo de Dios. Hay gente que se promete a sí mismo nunca ir a un templo o nunca ir a una iglesia. Y esto es un tipo de personas que encontramos en la sociedad. Viven huyendo de Dios. Pero hay otros que estamos en el camino de Dios, que somos hijos de Dios y que en algunas oportunidades, en algunas circunstancias, huimos de Dios. Hay cristianos que por algún pecado que hay en su vida, en algún momento empiezan a huir de Dios. El domingo pasado también vimos que es peligroso huir de Dios. Y vimos 3 cosas que le habían pasado a Jonás mientras huía de Dios. Una de las cosas que le pasó a Jonás cuando huía de Dios fue quedarse dormido. Se quedó como adormecido allí dentro del barco. Y mientras dormía, no se dio cuenta que su vida estaba corriendo peligro. Él estaba durmiendo y el barco estaba en peligro. La nave dice que parecía que se partía, pero él estaba durmiendo, estaba adormecido. Cuando huimos de Dios es peligroso porque nos adormecemos espiritualmente y no nos damos cuenta del peligro que hay para nuestra vida espiritual. El segundo peligro que no se dio cuenta Jonás mientras estaba huyendo de Dios es lo peligroso que era para los demás. Lo peligroso que era para los demás que él estuviera huyendo de Dios. Y empezó a perder la sensibilidad por las demás personas que estaban a su alrededor. Cuando huimos de Dios, ya no nos importa tanto las situaciones que viven los que están a nuestro alrededor. Pueden haber personas desesperadas a nuestro lado
que a nosotros no nos interesa mucho. Y esto es lo que le pasó a Jonás. Mientras Jonás estaba durmiendo, mientras estaba huyendo de Dios, habían personas que estaban gritando, que estaban tratando de salvar la nave. Dice la Biblia que habían tirado los enseres de la nave al mar para poder alivianar la nave, y estaban todos desesperados, pero Jonás estaba insensible a lo que estaba sucediendo alrededor de él. Todos los demás estaban desesperados, pero Jonás no tenía sensibilidad con lo que estaba pasando con los demás. La tercera cosa peligrosa que le sucedió a Jonás mientras estaba huyendo de Dios es que se olvidó de orar a Dios y se olvidó de esa herramienta que Dios nos dio a todos sus hijos de presentarnos delante de Él en oración. Mientras la nave estaba zozobrando allí en el mar, todos oraban y todos los tripulantes de la nave oraban a sus talismanes, oraban a sus amuletos, oraban a sus ídolos. Y Jonás era el único que no oraba. Jonás, el único que podía orarle al Dios verdadero, el único que podía orar al Dios todopoderoso, al Dios que podía calmar la tormenta en ese momento, era el único que no estaba orando. Y tuvo que venir el dueño de la nave, la persona que estaba a cargo de la nave, para decirle: despertate, dormilón, empezá a orar a tu Dios. Estamos todos orando a nuestro Dios, empezá vos también a orar a tu Dios. También vimos el domingo pasado que Dios es muy misericordioso. Y aun cuando estamos en pecado, Dios es misericordioso con sus hijos. Y con Jonás Dios también tuvo misericordia en ese momento en que estaba huyendo de él. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Jonás: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios, por su amor, Dios, por su misericordia, había preparado una última oportunidad para que Jonás se arrepintiera de lo que estaba haciendo y para que dejara de huir de Dios y empezara su camino de regreso. Seguramente esos 3 días que Jonás estuvo en el pez no fueron días de comodidad para Jonás. No fue una experiencia agradable estar dentro del pez. No fue para nada saludable. Decíamos que debe haber sido asqueroso estar dentro de un pez. Ya el olor por fuera de los peces a veces es medio fuerte. Se imaginan lo que es el olor por dentro de un pez. Pero fue una oportunidad, el estar dentro del pez, fue una oportunidad que Dios le estaba dando a Jonás para que pudiera arrepentirse. Habíamos dicho también que ojalá que Dios nunca tenga que utilizar peces para hacernos volver a nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes cómo se vuelve a Dios después de haber huido. ¿Cómo se hace para volver a Dios después de haber estado huyendo de Dios? ¿Cuál es el camino que tengo que tomar para volver a Dios? ¿Qué pasos tengo que dar para hacer mi camino de regreso a Dios? Después de haber huido, ¿cómo tengo que hacer para volver a Dios? Y Jonás nos va a marcar ese camino, y Jonás nos va a enseñar cómo es el camino para volver a Dios después de haber estado huyendo de Dios. El primer paso que dio Jonás para iniciar el camino de regreso después de haber huido de Dios se ve claramente cuando está en medio de la tormenta. Dice Jonás capítulo 1, versículo 12: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Queridas hermanas y hermanos, lo primero que hizo Jonás para iniciar ese camino de retorno fue reconocer su pecado. Reconocer su pecado y reconocer la gravedad de su pecado. No hay camino de retorno a Dios. No hay camino para volver a Dios sin reconocer nuestro pecado y sin reconocer lo grave que es nuestro pecado. Qué importante que es reconocer mi pecado. Qué triste es cuando no se puede reconocer los pecados que uno cometió. Qué triste que es cuando no se acepta
que uno se equivocó, no se acepta que uno cometió un pecado delante de Dios. Jonás reconoció que había desobedecido a Dios y ahí empezó el camino de retorno. Reconoció lo grave que era desobedecer a Dios y dejar a una ciudad tan grande como Nínive sin el mensaje de arrepentimiento para que pudieran recibir el perdón de Dios y evitar el daño que iban a recibir. Jonás reconoció que había desobedecido a Dios, reconoció la gravedad de su pecado y se dio cuenta que esa tormenta que había en el mar, esa tormenta que quizás era una tormenta distinta, una tormenta mucho más fuerte de la que habían vivido todas esas personas a lo largo de sus vidas, se dio cuenta que esa tormenta era consecuencia de su propio pecado. Queridas hermanas y hermanos, queridos amigos, hay pecados que traen tormentas a nuestras vidas. Hay pecados que traen tormentas a nuestras vidas. Y hay tormentas en nuestra vida que son causadas por nuestros pecados que no nos afectan solo a nosotros. Hay tormentas que afectan también a los que están alrededor nuestro. No solo somos nosotros los perjudicados por esas tormentas, muchas veces esas tormentas afectan a todos los que están con nosotros. El pecado de Jonás tuvo consecuencias para su vida, pero también hizo que los tripulantes de esa nave tuvieran que pasar por esa tormenta. Pero hay un primer paso para dar, hay un primer paso para volver. Siempre el primer paso es reconocer mi pecado y reconocer la gravedad de mi pecado. Si estuviste huyendo de Dios, si estuviste evitando a Dios en alguna circunstancia de tu vida, el primer paso es reconocer mi pecado. Reconocer ese pecado que me llevó a huir de Dios. Y para reconocer hay que ser valiente. Hay que animarse a decir, me equivoqué. Hay que estar preparado y hay que animarse a decir, me equivoqué. ¿Cuántas veces las tormentas se alargan en nuestra vida porque nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestros pecados? ¿Cuántas veces las tormentas se prolongan porque nuestro orgullo no nos permite reconocer lo que hicimos mal, reconocer que estuvimos pecando delante de Dios? ¿Cuántas veces las tormentas se alargan por no poder decir, la culpa es mía, el culpable soy yo? Dios quiera que siempre seamos humildes cuando llega el momento de reconocer nuestros errores, cuando llega el momento de reconocer mis pecados. Yo hablo de reconocer, pero también tengo que aclarar qué es reconocer. Quien reconoce sus pecados no pone excusas por sus pecados. A veces cuando llega el momento de reconocer, lo primero que hacemos es buscar una excusa. Cuando Adán tuvo que reconocer su pecado, lo primero que le dijo a Dios fue, la mujer que me diste por compañera fue la que me dio de comer. Fue una excusa. Y nosotros muchas veces como Adán ponemos excusas delante de Dios. Sí, pequé, pero pequé por tal motivo, pequé porque sucedió tal cosa. Cuando vamos a reconocer un pecado, lo que tenemos que hacer es reconocer. Y para reconocer realmente un pecado, lo que tenemos que dejar fuera son las excusas que nos llevaron a ese pecado o que supuestamente nos llevaron a ese pecado. Jonás no puso ninguna excusa. No vemos ninguna excusa que haya dicho Jonás delante de Dios. Dijo, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Mi amiga, mi amigo, si estás huyendo de Dios, lo primero que necesitas hacer es reconocer por qué estás huyendo de Dios. ¿Cuál es el pecado que te llevó a huir de Dios? ¿O cuáles son los pecados que te llevaron a huir de Dios? Mi hermana, mi hermano, si estuviste huyendo de Dios, lo primero es reconocer cuál es el pecado que te llevó a huir de Dios. El segundo paso para volver a Dios después que se estuvo huyendo es clamar en oración.
Dice Jonás capítulo 2, versículo 1, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Jonás oró a Dios. Es en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, dio el segundo paso para volver a Dios. Dice, en mi angustia clamé al Señor. La oración de Jonás fue un clamor a Dios, fue una súplica a Dios. Este hombre que hasta hace un tiempo atrás creía que podía huir de Dios, ahora estaba suplicándole a Dios, estaba clamando a Dios. Jonás, cuando le suplica a Dios, cuando clama a Dios, lo que está haciendo es reconocer a un Dios todopoderoso. Antes, hasta hace poco, creía que podía huir de Dios, pero ahora estaba reconociendo la grandeza de Dios al clamar a Dios. Y reconocer la grandeza de Dios es un paso importantísimo para volver después que huimos de Dios. Bajarnos de nuestro orgullo y buscar a Dios es un gran paso para volver. Decir, Señor, yo ya no puedo más, Señor, ayúdame, es un paso gigante para volver a Dios. Es lamentable, pero ¿cuánta gente hoy se encuentra lejos de Dios? Incluso personas que antes estaban en el camino de Dios y que de alguna manera se fueron alejando de Dios. Están viviendo y pagando las consecuencias de sus pecados hoy, pero no quieren dar ese paso de humildad, de reconocer que necesitan pedirle a Dios y necesitan clamar a Dios. A veces sucede que la persona ha caído tan bajo por sus pecados que hasta se ha extinguido su fe, incluso para clamar a Dios en un momento de desesperación. Es un gran paso reconocer la grandeza de Dios, es un gran paso con humildad mirar a Dios y clamar a Dios. Y Jonás dio este segundo gran paso, para hacer su camino de retorno a Dios. En mi angustia clamé al Señor. Es un paso imprescindible para volver. El bajarnos de nuestro orgullo, el descender de nuestro orgullo y con humildad presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, no puedo más. Señor, necesito que me ayudes. Vos sos el Todopoderoso. Ahora, no solamente que reconoció la grandeza de Dios al clamar a Dios, sino que a mí me llena de mucha paz. ¿Cómo termina esta frase Jonás? Dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Dios nos responde cuando nosotros clamamos a Él. Dios no huye de nosotros. Dios no se da vuelta cuando nosotros estamos clamando a Él. No se esconde de nosotros. Cuando clamamos a Dios, Dios siempre nos responde y Dios siempre está atento a nosotros. El primer paso entonces fue reconocer su pecado, reconocer la gravedad de su pecado, reconocer su pecado sin excusas. El segundo paso fue clamar en oración a Dios, quitar de en medio su orgullo y ponerse humildemente delante de Dios, clamando a Dios, a su Señor y a su Salvador. Lo tercero que hizo Jonás para volver por el camino donde había huido de Dios está en el capítulo 2, en el versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice Jonás, yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. ¿Qué está haciendo Jonás cuando le dice esto a Dios? Le dice, te ofreceré sacrificios, cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas. Lo que está haciendo Jonás es renovar su compromiso con Dios. Lo que está haciendo Jonás es renovar su relación con Dios. Para volver a Dios es necesario renovar
nuestro compromiso con Él. Jonás le dice, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. El compromiso de Jonás con Dios comienza por los sacrificios. Cuando habla de sacrificios se refiere al ritual que se debía de hacer en aquella época para pedir perdón por sus pecados. Con esta expresión Jonás le está diciendo a Dios, mi arrepentimiento no es de la boca para afuera. Mi arrepentimiento es genuino y voy a tomar pasos prácticos para mostrar mi arrepentimiento. Voy a hacer cosas prácticas para demostrar mi cambio de actitud. Los sacrificios que Jonás le promete a Dios son para mostrar que realmente quería volver por el camino por donde había huido de Dios. Es bueno tomar pasos prácticos para volver a Dios. Es bueno comprometernos con cosas prácticas para volver al Señor. Otra forma de renovar su compromiso con Dios está en la misma frase. Dice, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Voy a volver a alabarte como lo hacía antes. Voy a elevar mi alabanza en forma de gratitud. El deseo de alabar a Dios es una muestra de un compromiso renovado con Dios. En este tiempo en que no podíamos reunirnos aquí en el templo, una hermana me comentaba, lo que más extraño es el momento de alabanza. Dice, yo puedo cantar acá sola al Señor, pero extraño estar alabando a Dios con mis hermanos. Es algo especial estar alabando a Dios con mis hermanos. Es que ese deseo de alabar a Dios es una muestra de nuestro compromiso renovado con el Señor. ¿No le pasó alguna vez que esté haciendo cualquier actividad cotidiana y que le vengan ganas de alabar al Señor? Bueno, eso habla de un compromiso nuevo, un compromiso renovado con el Señor. La alabanza es algo que siempre nos eleva a Dios, es algo que nos hace ascender hacia el Señor. Jonás quería estar más cerca de Dios y la alabanza era una forma de volver hacia Dios y de hacer ese camino de regreso a Dios. Jonás entonces renovó su compromiso con Dios, prometiéndole a Dios sacrificios por el perdón de sus pecados. Jonás renovó su compromiso con Dios a través de la alabanza. Pero la tercera cosa con la que Jonás renovó su compromiso con Dios está en la última parte del versículo 9. Dice, cumpliré las promesas que te hice. Cumpliré las promesas que te hice. Jonás le dice a Dios que va a cumplir las promesas que le había hecho. ¿Qué promesas le habrá hecho Jonás al Señor? ¿Qué promesa se le ocurre que le hizo Jonás a Dios mientras estaba dentro del pez? Seguramente lo que Jonás le prometió a Dios era obedecer a Dios si lo volvía a enviar a Nínive. Señor, tu voluntad es que vaya a Nínive a predicar. Bueno, yo ahora te voy a obedecer. Seguramente esta fue la promesa que Jonás le hizo a Dios en ese momento cuando estaba dentro del gran pez. Y podemos suponer que es esto, porque si leemos el capítulo 3 vamos a ver que Jonás estaba en Nínive, había ido a Nínive a predicar la palabra de Dios. Jonás le prometió al Señor obedecer y hacer lo que Dios lo había enviado a hacer. Para volver a Dios es necesario obedecer. Es necesario obedecer. Es necesario dejar de lado el pecado en nuestra vida y hacer lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer. Es necesario no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios me está mostrando que debo de hacer. Para volver a Dios es necesario hacer lo que Dios espera de mí. O dejar de hacer lo que Dios me está mostrando que tengo que dejar de hacer. Y Jonás cumplió esta promesa. Como les dije en el capítulo 3, si lo leemos vamos a ver que Jonás fue a esa gran ciudad de Nínive y estuvo predicando allí. ¿Qué cosas le prometiste a Dios? ¿Qué cosas le podés prometer a Dios? ¿Qué cosas te comprometiste para hacer para acercarte más a Dios?
¿Hay cosas que Dios te haya mostrado y que no estás obedeciendo? Es bueno comprometerse con Dios y cumplir lo que le prometemos a nuestro Señor. A veces cuando hablamos con algunas personas, una de las cosas que ayudan al crecimiento es cuando las personas están dispuestas a comprometerse de una u otra forma con el Señor, ya sea en relación a la asistencia a los cultos, ya sea en relación a hacer diferentes cursos para aprender más de la palabra de Dios, o ya sea haciendo alguna actividad dentro de la iglesia. Pero cuando hay un compromiso con Dios, es cuando empezamos a crecer. Cuando le prometemos a Dios, hacemos un compromiso con Él y cumplimos esas promesas, es que empezamos a crecer. Uno lee la historia de Jonás y parecería como que todo esto sucedió tan rápido como uno lo puede leer. Se lee muy rápido el capítulo 1 y el capítulo 2 de Jonás. Pero seguramente estos capítulos llevaron algunos días, semanas o quizás meses. Por lo pronto, 3 días Jonás estuvo dentro del pez. Pero si tomamos desde el principio en el versículo 1 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que posiblemente hayan pasado semanas o hayan pasado meses entre el comienzo y el final. Pero la historia de Jonás, esta historia que quizás a él le llevó meses y nosotros la leemos en un ratito, nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida. En primer lugar nos habla sobre la obediencia a Dios. Y también nos enseña que la desobediencia a Dios nunca nos lleve a huir de Dios. Nos enseña el peligro que hay en huir de Dios. Dios quiera que nunca nos encontremos huyendo de Dios. Esta historia también nos enseña que si en algún momento nos encontramos huyendo de Dios o si en algún momento estuvimos huyendo de Dios, Dios nos está esperando para que volvamos. Y Dios hace lo posible para que nosotros volvamos a Él. Quizás nosotros no nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo para que nosotros volvamos. Pero quizás sí nos damos cuenta que hemos pasado por algunas tormentas, que nos ha tocado vivir quizás hasta dentro de un pez. Pero Dios envió todo eso para que nosotros nos demos cuenta que debemos de volver. Lo más inteligente que se puede hacer cuando uno se da cuenta que estuvo huyendo de Dios es con humildad darse cuenta y volver a Dios. Y quitar todo el orgullo de nuestra vida y con humildad ponernos a clamar a Dios. Primero reconocer nuestro pecado como lo hizo Jonás y reconocer nuestro pecado sin excusas. Reconocer nuestro pecado reconociendo la gravedad de nuestro pecado. Para volver es necesario renovar nuestro compromiso con Dios. Nuestro compromiso se renueva con la confesión de nuestro pecado a Dios, confesar nuestro pecado a Dios, pedirle perdón a Dios por nuestro pecado. Nuestro compromiso con Dios se renueva con nuestra alabanza, porque la alabanza siempre nos eleva a Dios y nos lleva a Dios. Y nuestro compromiso se renueva cumpliendo lo que le prometimos a Dios, obedeciendo a Dios y siguiendo el camino que Dios tiene marcado para nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que la historia de Jonás nos inspire a cada uno de nosotros. Mire, Jonás fue un gran hombre de Dios, fue un poderoso hombre de Dios, fue un hombre con el cual Dios obró con poder. Imagínese una ciudad enorme como era Nínive en aquella época, que un solo predicador recorra toda la ciudad sin tener los medios de comunicación que tenemos nosotros hoy, solamente recorriendo la ciudad, parándose en cada plaza, parándose en cada esquina, predicando la palabra de Dios, y que toda esa ciudad se arrepienta, y que el arrepentimiento de esa ciudad lleve a que el rey de esa ciudad también se arrepienta y ponga a Dios por encima de todas las cosas. Dios utilizó poderosamente a Jonás, fue un gran hombre de Dios, pero tuvo que pasar por toda esta experiencia porque un día se encontró huyendo de Dios.
Dios quiera que nunca estemos huyendo de Dios y que siempre podamos estar caminando por el camino que Dios quiere que vayamos, en el sentido que Dios quiere que vayamos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por el ejemplo que nos has dado en Jonás. Gracias porque este ejemplo también nos habla de tu misericordia y de tu amor. Padre eterno, que siempre estemos caminando por la senda que vos tenés marcada para nuestra vida. Que vayamos en el sentido que vos querés que vayamos. Que vayamos a la velocidad que vos querés que vayamos. Y Señor, que podamos ir cumpliendo cada uno de los propósitos que vos tenés para nuestra vida. Padre, si en algún momento pecamos y por ese pecado tratamos de huir de tu presencia, Señor, danos sabiduría para volver a vos. Señor, que no caigamos tan bajo que sea imposible volver, que podamos, en el momento en que vos nos ayudás, poder volver a ti. En el momento que vos nos mandás un pez, darnos cuenta de dónde hemos caído para poder volver a vos. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendice también y ayuda a aquellos que toda su vida han estado huyendo de vos, para que también nosotros con sabiduría podamos ayudarlos a encontrarte a ti algún día. En el nombre de Jesús. Amén.